antes de empezar, quiero pedirles que cualquier duda, pregunta o aporte lo dejemos para el final, porque de pronto en el desarrollo de la escuela esas preguntas o dudas se pueden ir resolviendo. Y el Señor ha tenido misericordia de mí en el día de hoy y ha permitido que nuestro hermano Gerley esté presente, entonces cualquier pregunta él la contestará al final. Bueno, mis hermanos, continuamos con esta serie de la teología de los pactos, que es lo que hemos venido viendo desde hace 2 domingos. Ya la serie de la teología de los pactos desde una perspectiva bautista. Es importante recalcar que estamos estudiándolo desde una perspectiva bautista. ¿Por qué usted es un bautista reformado? No por la reforma, no, eso lo hace usted reformado. Pero ¿por qué es bautista? ¿Por qué no es presbiteriano? ¿Por qué no es anglicano? ¿Por qué usted es bautista? Bueno, la respuesta a eso es la teología de los pactos. La manera en que nosotros los bautistas vemos y entendemos los pactos divinos. Es lo que hemos estado estudiando durante estos domingos y lo que vamos a seguir viendo. De ahí la vital importancia del estudio de la teología de los pactos, o como se conoce teológicamente como la teología federal. Cuando ustedes oigan de federalismo o teología federal, está hablando de la teología de los pactos. Y en el día de hoy vamos a desarrollar el primero y más importante de todos los pactos. Y digo que es el más importante de todos los pactos, puesto que es la base de los demás pactos que nosotros vamos a ver. Estoy hablando del Pactum Salutis, o como se conoce como el pacto de redención. A lo largo de la historia también se ha conocido con otros nombres, como el pacto intratrinitario, debido a que es el pacto que hizo la Trinidad. Otros lo conocen como el pacto eterno, ya que se hizo en la eternidad, pero lo llamaremos por su nombre inicial, que es el pacto de redención. Ya, y sé que para muchos esto es un tema nuevo y otros no están familiarizados con esto, pero el tema de los pactos no es una doctrina más. El tema de los pactos es importante y es vital porque esto nos va a ayudar a tener una gran comprensión de lo que es realmente el Evangelio de Cristo. Ya, entonces, en el modo o a medida que nosotros aplicamos una hermenéutica correcta a la palabra de Dios en las Escrituras, llegamos a distinguir 3 pactos o 3 arreglos hechos por Dios. En la historia de la iglesia, los reformadores llamaron a estos pactos, como bien explicaba nuestro pastor Alexander hace 2 domingos, el Pactum Salutis, que es el pacto de redención, el Pactum ad opera, que es el pacto de obras, y el Pactum gratis, que es el pacto de gracia. Hoy vamos a ver el pacto de redención. Y antes de entrar a desarrollar el pacto de redención, es muy importante aclarar de que en ningún lugar de las Escrituras nosotros encontraremos explícitamente estos nombres que he dado. Pacto de redención, pacto de gracia, pacto de obras. Literalmente no lo encontraremos así, pero eso no quiere decir que en la Biblia no esté contenida la enseñanza de estos pactos. Y ocurre lo mismo con otras doctrinas que para nosotros son vitales, como por ejemplo la Trinidad. No aparece explícitamente la palabra Trinidad, pero es una verdad que no podemos ocultar ni negar de las Escrituras. De igual manera ocurre con la unión hipostática de Cristo, donde conocemos sus 2 naturalezas, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Usted no va a encontrar unión hipostática, pero son verdades proclamadas en las Escrituras. Entonces, de la misma manera ocurre con la teología federal o la teología de los pactos. Aunque no se describa explícitamente en la Escritura, su enseñanza, sus verdades están contenidas implícitamente, y esto es lo que veremos en la mañana de hoy con el pacto de redención. Y yo he dividido la enseñanza en 2 puntos, 2 partes solamente. En primer lugar, veremos la naturaleza del pacto de redención. Hablaremos acerca del pacto de redención, daremos una definición acerca del pacto de redención. Y en segundo lugar, o como segundo punto, he tomado los confederados del pacto. Los confederados son los partidos o las partes involucradas en el pacto, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y veremos los compromisos del Padre, los compromisos del Hijo y los compromisos del Espíritu en el pacto de redención. Entonces, vamos a desarrollar nuestro primer punto, que es la naturaleza del pacto de redención. Y hay que decir que a pesar de que no es el primer pacto descrito en la Biblia, porque cuando nosotros leemos la Biblia, el primer pacto que vemos es el pacto de obras, el pacto de Dios hecho en el Edén con Adán, que fue lo que vieron el domingo pasado que llevó nuestro pastor Alexander. Es el primer pacto que uno ve en la Escritura. Sin embargo, el pacto de redención es antes que este, pues fue hecho en la eternidad. Ya, a pesar de que la Biblia no lo narra de primero, no lo coloca en el primer orden, sabemos por el estudio de la Escritura que es el primer pacto, ya que fue
un pacto hecho en la eternidad, en un espacio atemporal, sin tiempo, entre los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Glorificarse a sí mismo en la salvación de unos pecadores por la sola gracia. Voy a leer el párrafo 3 del capítulo 7 de nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689 para que veamos algo acerca de este pacto. El párrafo 3 dice: el pacto de Dios, refiriéndose al pacto de gracia, es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, recuerdan Génesis 3:15. Y luego, paso a paso, hasta la entera revelación en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde voy a hacer énfasis. La salvación de los elegidos está basada en un pacto de redención que fue trazado en la eternidad entre Dios Padre e Hijo. Y es únicamente a través de la gracia dada en este pacto que todos los descendientes de Adán caído, quienes han sido salvados, han obtenido vida e inmortalidad bendita, pues los términos de bendición que aplicaban a Adán en su estado de inocencia no son aplicables a su posteridad para hacerles aceptable ante Dios. Lo que yo quería demostrar en este párrafo, o que tuviésemos claro, es que la salvación de los escogidos, nosotros sabemos, como reformados que somos, que la salvación solo llegarán a aquellos que fueron escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿En qué momento se escogieron esos pecadores que harían de ser salvos? Pues en el pacto de redención. Usted va a ver a lo largo ahora del estudio que todo lo que usted ha visto en la historia de la redención toma su base en el pacto de redención. Todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia hace parte del pacto de redención. De ahí que es importante este pacto. ¿Ya? Y como dije al principio, a pesar de no ser el primero escrito en la Biblia, sí es el primer pacto hecho, ya que fue en la eternidad y es para todo lo que ocurre en la historia del universo. Este pacto, como dice Renihan, fue lo que motivó a Dios a crear el mundo y fue lo que inició los demás pactos de Dios con los hombres. Entonces podemos decir que la naturaleza de este pacto es una naturaleza atemporal, fuera de tiempo, ya que es un pacto, como dijimos anteriormente, hecho en la eternidad, cuando el tiempo aún no existía. ¿Ok? Entonces, podemos ver esto de una manera corta en un texto, donde hay un pacto que nos habla de un pacto en la eternidad, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 2. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí hay una palabra que es clave y es prometió. ¿Quién o qué existía antes del principio de los siglos? ¿Quién era el único que existía en la eternidad? Entonces, ¿cómo Dios está prometiendo algo? Pues sencillo. Las tres personas de la Trinidad hicieron un acuerdo, un pacto. ¿Cuál era la promesa que estaban dando? La esperanza de la vida eterna. Esto se dio fuera de tiempo, se dio antes del principio de los siglos. Entonces aquí claramente vemos un pacto de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde ellos acordaron bendecir a la humanidad, como enviando a su Hijo con la única finalidad de rescatar pecadores por medio de la redención hecha por gracia. Y con el Espíritu Santo acordaron pues ejecutar esa redención en el tiempo. Entonces podemos ver que es un pacto intratrinitario. En este pacto solo participaron las tres personas de la Trinidad. Ahora me voy a permitir leer 3 versículos en el Antiguo Testamento y leeré luego 3 en el Nuevo Testamento, solo para que veamos una ventana o un marco de la relación pactual entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 textos que tomé del Antiguo Testamento se encuentran en el libro del profeta Isaías y los 3 del Nuevo Testamento se encuentran en el Evangelio de Juan. Les pido que me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 42, y leeremos los versículos del 1 al 7. Y les pido por favor que se mantengan en Isaías, pues los otros 2 textos que veremos a continuación también están ahí. Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 7. Dice lo siguiente: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Lo primero que podemos ver este pasaje es que se está hablando de Dios, de Jehová y de un siervo escogido por Dios, un siervo al cual Dios se está comprometiendo a proteger, un siervo al que él ama, un siervo en quien se complace, en quien tiene contentamiento. ¿Ya? Y vemos que dice que ha puesto su espíritu sobre ese siervo, es decir, lo ha ungido. ¿Con qué fin? Capacitarlo para una misión que le va a ser dada a ese siervo. Entonces, la parte importante es donde dice que a ese siervo Dios le pondrá por pacto al pueblo. Entonces ya vemos que está hablando en un lenguaje pactual. Dios le está diciendo a ese siervo, yo te pondré por pacto al pueblo. Y aquí Jehová le está hablando a su siervo. Ese siervo no es otra persona más que Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 49, en los versículos 8 y 9, vamos a leer lo siguiente. Isaías 49, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pactos. Aquí vemos nuevamente a Jehová prometiéndole a su siervo que le dará por pacto al pueblo. Pero ¿qué significan estas cosas? El Señor le está prometiendo al siervo que le dará por pacto al pueblo. El Señor se está comprometiendo que lo guardará, que lo protegerá, que dará su espíritu. El Señor se está comprometiendo al siervo y está comprometiendo el siervo a él. El siervo se está comprometiendo también a una misión, a una tarea que le ha sido dada. Una misión de aflicción, de sufrimiento y la cual requiere total obediencia. Entonces vemos, en estos dos textos hemos visto al siervo comprometido con Jehová y a Jehová comprometiéndose con su siervo. Y el último texto que leeré en Isaías está un capítulo siguiente, en el capítulo 50. El versículo 4 en adelante, Isaías capítulo 50, versículo 4 en adelante dice lo siguiente. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí ahora el que está hablando es el siervo. ¿Ok? Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Aquí es el siervo el que está hablando y él está diciendo, yo he obedecido los mandamientos de Jehová, estoy cumpliendo la misión, yo he sido obediente, yo no he vuelto atrás. Pero ¿por qué razón él está siendo obediente? Versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano a mí, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Qué estamos viendo? El siervo comprometiéndose a la tarea dada por Dios, pero vemos la confianza plena del siervo por la cual él ejecutará con éxito la misión, pues él confía plenamente en las promesas dadas por Jehová, donde él lo protegería y lo ayudaría a que termine su obra. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo en el tiempo y en la historia esas promesas se hacen reales.
Ya entonces Isaías, muchos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya nos estaba mostrando o dándonos una idea de esa relación pactual que había entre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como el pacto de redención. Ahora vayamos al Evangelio de Juan y leeremos 3 versículos para que también veamos ese lenguaje pactual entre Dios y el Hijo. ¿Ya? Entonces, el mismo Jesús de su boca afirmó estas grandes verdades. En el capítulo 8, versículo 42 del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 42 dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí es importante ver la palabra me envió. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. El Padre me ha enviado. Entonces vemos a Cristo presentándose como un enviado. Obviamente ese enviado tendrá una tarea, un propósito, una misión específica. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 5, versículo 36, capítulo 5, versículo 36 del Evangelio de Juan, Jesús dice lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ojo, el Padre me ha dado unas obras para que yo cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nuevamente Cristo se presenta como un enviado, que va a realizar las obras que el Padre le ha dado. Y por último, en Juan capítulo 6, versículos 38 y 39, Juan 6, 38 y 39, el mismo Señor Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, nuevamente el Padre le está dando algo, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí nuevamente Jesús dice: el Padre que me envió, se presenta como un enviado, y luego dice: la voluntad del Padre, la voluntad del que me ha enviado, es que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿A qué estará haciendo referencia Jesús? Al pueblo que el Padre en el pacto de redención le ha dado a él, para que sea redimido, para que salve a ese pueblo a través de la obra que el mismo Padre le ha encargado. ¿Ok? ¿Me he hecho entender hasta el momento? Ok, gloria a Dios. Entonces lo primero que vemos en estos 3 versículos es a Jesús mostrándose como un enviado, y como dije anteriormente, al él mostrarse como un enviado quiere decir que él tiene una tarea y un propósito, una misión específica. Pero vemos que también fue algo voluntario, no fue que a él, que Jesús vino en contra de su voluntad, fue algo voluntario, por eso se habla de un acuerdo, de un pacto. Si fuese sido algo obligado a lo que Jesús no hubiese querido, entonces no estaríamos hablando de un acuerdo. Pero la razón por la cual Jesús puede venir voluntariamente y decir que el Padre lo ha enviado es porque hubo un acuerdo. Eso implica un total acuerdo. Además, ustedes dirán: bueno, ¿y el Espíritu Santo qué papel juega? Además de esto, el Espíritu Santo viene sobre el Hijo. ¿Recuerdan cuando leímos en Isaías: pondré mi Espíritu sobre mi siervo? ¿Recuerdan en el bautismo de Jesús cuando el Espíritu Santo viene sobre él? Lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era capacitarlo, era darle poder para poder realizar la obra que le había sido encomendada a él. ¿Ya? Aparte de eso, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a que continúe con la obra de Cristo, a que su nombre sea expandido por todos los confines de la tierra. ¿Ya? Y el Espíritu Santo tampoco fue forzado a hacer esto. El Espíritu Santo lo hace de manera voluntaria. Él no fue obligado a continuar con esta parte del acuerdo. Él lo hace voluntariamente. Y entonces en este pacto de redención vemos cómo la Santa Trinidad pactó entre sí redimir un pueblo específico de los hijos de Adán para su propia gloria. Ahora, para entender completamente este pacto debemos entender el papel de los confederados. Recuerdo nuevamente lo que es los confederados: son las partes o partidos que están involucrados en un pacto, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para comprender el papel de cada uno de ellos, pues debemos conocer o estudiar los compromisos hechos por ellos en el pacto. Cada uno se comprometió, ¿ya? Pero antes de comenzar a hablar acerca de los compromisos de ellos, me gustaría que meditásemos un momento en la maravillosa y asombrosa verdad de que la Trinidad, de que el Dios eterno, en la eternidad,
nos tenía presente a cada uno de nosotros lo que ha escogido para salvación. En ese pacto que hicieron en la eternidad, Él estaba pensando en ti y en mí. En quienes haríamos parte de ese pueblo al cual Cristo vendría a realizar una obra para salvarnos. Es una gran verdad que nos debe llenar de gozo, de admiración, a humillarnos y alabar a nuestro Señor. Que el Dios todopoderoso y soberano haya pensado en mí en la eternidad para salvarme, sin merecerlo. Ahora, un texto claro donde podemos ver estos pasajes de Isaías y lo que he dicho de la relación pactual se encuentra en el Evangelio de Lucas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, leeré para ustedes, en Lucas capítulo 4, del versículo 17 en adelante, dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién? A Jesús. Le traen el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando al libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y podemos ver cómo se cumple lo dicho por el profeta Isaías. El mismo Jesús dice: yo soy ese siervo, ese enviado, el cual el Señor decía que pondría su espíritu. Bueno, el espíritu del Señor está sobre mí y vengo a hacer una obra que me ha sido dada. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver a los confederados comprometiéndose entre sí. El Padre planeando, el Hijo ejecutando y el Espíritu Santo aplicando. Entonces podemos ver a Dios dándole una misión al Hijo cumpliendo esa misión y el Espíritu Santo capacitando a ese Hijo para la misión. Ok, entonces vamos a empezar con los compromisos del Padre. Y quiero recalcar que todos los compromisos aquí son importantes, pero analicemos muy bien los compromisos del Padre en este pacto de redención. ¿Ya? Entonces voy a tocar 5 cosas en los compromisos, o 5 puntos en los compromisos del Padre. El primer punto es que el Padre le dio al Hijo una misión que cumplir. El Padre le dio al Hijo una misión que cumplir. Cuando nosotros hablamos del Señor y su siervo, obviamente estamos hablando en un lenguaje en donde el siervo está sometido a la voluntad de su Señor. Y en esa manera Cristo se sometió voluntariamente al Padre como su siervo. Él venía a hacer una obra, una misión que el Padre le estaba mandando hacer. ¿Ok? Y podemos definir esa obra en su encarnación, su obra aquí, su ministerio, y en la sustitución. Él no solamente iba a ser encarnado, sino que también iba a sustituir ese pueblo que le había sido dado, ese pueblo específico. Entonces el Padre le está dando, le está mandando, le está entregando al siervo, al Hijo, una misión que cumplir. En segundo lugar, en los compromisos del Padre, nosotros vemos que el Padre nominó al Hijo una cabeza federal. ¿Ustedes están familiarizados con el término de cabeza federal? Cabeza federal no es más que un representante de un pueblo o un grupo específico. El ejemplo más claro es que todos nosotros los que nacemos, nuestra cabeza federal inmediatamente es Adán. Recuerdan, en el pacto de obras, Dios escogió a Adán como representante de toda su posteridad. Y Adán, al haber fallado en ese pacto, al haber caído, nosotros recibimos las sanciones y maldiciones de ese pacto. Y no hay forma de que seamos salvos ya por obras, sino que en el momento que creamos en Cristo por la sola fe, ya nuestra cabeza federal, nuestro representante no es Adán, sino que ahora Cristo es nuestra cabeza federal. Por tanto, la obediencia de Cristo al pacto de obras que Él cumplió es aplicada a nosotros. Entonces, solamente tendremos una cabeza federal. O estás bajo la cabeza de Adán, si no has creído en Cristo, o Jesús, Cristo, el Mesías, es tu cabeza federal si has venido en arrepentimiento y fe ante Él. ¿Ok? Entonces, el Padre es quien nomina a Cristo la cabeza federal. Así como Él escogió a Adán como cabeza federal, Él también escogió a Cristo como la cabeza federal de ese pueblo que Él representaría. Y voy a leer para ustedes en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17 al 8, y miren lo que dice. Hablando de sus ovejas, él está hablando de sus ovejas, o sea, de un pueblo específico. Él dice: por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hay un mandamiento que el Padre le ha dado, una misión de morir por ese pueblo. Y en los versículos 27 al 30 continúa diciendo, mis ovejas, hablando de ese pueblo específico, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿quiénes son esos a los que pertenecen al Hijo? ¿Quiénes son aquellos que pertenecen al Hijo? Esas ovejas, ese pueblo, que en el pacto de redención el Padre le dio al Hijo para que representase. Cristo venía a cumplir una misión y con base a esa misión serían aplicadas las bendiciones o maldiciones según el resultado de nuestra cabeza federal a nosotros. Nosotros conocemos ya la gloriosa historia de que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la misión que le ha sido otorgada. En tercer lugar, el Padre no solo le ha dado una misión al Hijo, no solamente lo ha nominado una cabeza federal, sino que también lo ha nominado sacerdote, profeta y rey. Y ahí recordamos lo que es el triple oficio de Cristo, como se conoce teológicamente. El triple oficio de Cristo es su papel como sacerdote, profeta y rey. Y ahí nos vamos dando cuenta que cualquier doctrina que estemos estudiando o nuestra teología sistemática toma su base en este pacto de redención. Y es por eso que nosotros como bautistas no forzamos a que nuestra teología pactual encaje en la teología sistemática, sino que es lo contrario. Es nuestra teología sistemática la que debe estar acorde con la teología pactual. No es un capítulo más de la confesión, no es una doctrina más, es la base en donde todas las doctrinas están coordinadas, sincronizadas entre sí, donde se desarrolla todo. El pacto de redención. ¿Ok? Entonces, voy a leer tres pasajes mostrando a Dios nombrando, nominando, estableciendo a su Hijo como rey, como sacerdote y como profeta. ¿Dónde ocurrió todo esto? En el pacto de redención. En el Salmo 2, capítulo 6, versículo 11, leemos lo siguiente. Salmo capítulo 2, versículo 6 al 11 dice, aquí está hablando el Padre, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cuál es el decreto que hemos leído? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado por hoy. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vemos al Padre nombrando, nominando al Hijo como rey. Yo he puesto mi rey, sobre Sión. Entonces vemos al Padre otorgando un reinado a su Hijo, y este reinado de Cristo, nosotros hablamos acerca del reino de Cristo y todo esto, pero eso toma su base en el pacto de redención. ¿Ok? Ahí mismo en el libro de los Salmos, en el capítulo 110, dice lo siguiente. Vamos a ver ahora al Padre nominando a Cristo como sacerdote. Ya hemos visto al Padre nominando al Hijo como rey. Ahora veremos al Padre nombrando a Cristo como sacerdote. Salmo 110 del 1 en adelante. Dice lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. En las Américas dice, el Señor dijo a mi Señor. El Padre está hablando al Hijo. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí hay una promesa. Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y miren el verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dios, el Padre, Jehová, ha hecho un juramento. Juró Jehová.
Este es un lenguaje pactual. Ha jurado, se ha comprometido, ha prometido. Ya juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Qué juró Jehová? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Juró Jehová al Hijo que sería sacerdote para siempre. ¿Ya? Entonces vemos al Padre nominando al Hijo como sacerdote. Esto también se da en el pacto de redención. Esto se dio en la eternidad. Fue un plan ideado en la eternidad que se haría visible en la historia, en el tiempo y espacio, pero que fue planeado en la eternidad antes de Génesis 1.1. ¿Usted quería saber qué ocurrió antes de Génesis 1.1? El pacto de redención. ¿Ok? Y por último veremos al Padre nominando al Hijo como profeta. Esto sí lo leeré para ustedes porque es un texto conocido en Deuteronomio 18:18. Él dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Finalmente vemos al Padre nominando al Hijo como un profeta. Entonces hemos visto el triple oficio de Cristo como sacerdote, profeta y rey, que toma su base ¿dónde? En el pacto de redención. Ya, entonces el Padre le ha dado al Hijo una misión, lo ha nominado cabeza federal en el cual representará un pueblo, y hemos visto al Hijo también nombrado como rey, sacerdote y profeta, y todo esto proviene del pacto de redención. Entonces los confederados están comprometidos con un propósito específico, ¿ya? El Dios le ha dado al Hijo, al siervo, una misión que no es fácil, es difícil, pero que él se ha comprometido, como vamos a ver ahora, también a ayudar al Hijo en esa misión. Y es el cuarto punto de los compromisos del Padre. El Padre se comprometió al Hijo, ¿ya? Porque cualquiera dice, bueno, solamente he visto el papel del Padre como mandando, dando órdenes, pero ¿es el único papel que él cumple en el pacto de redención? En Isaías 42:1 que leímos, él decía, he aquí mi siervo, yo le sostendré. El Padre se está comprometiendo a sostener a su siervo. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu sobre él. El Padre se compromete a colocar el espíritu sobre él. Y el versículo más adelante dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y podemos ver entonces al Padre comprometiéndose al Hijo, a su siervo, que en esa tarea, en esa misión, él lo ayudaría, lo protegería, lo guardaría. ¿Con qué fin? Garantizarle éxito en esa tarea que le había sido dada. ¿Ok? En quinto lugar, en los compromisos del Padre, nosotros vemos que después de esta difícil tarea, el Padre le daría una recompensa al Hijo. ¿Ok? En Isaías capítulo 53, vamos a leer los versos 10, 11 y 12. Isaías 53 dice lo siguiente, es un texto conocido. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, aquí hay promesas, aquí hay recompensas, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los gentiles, con los grandes, perdón, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nosotros vemos al Hijo en esta misión difícil donde dice que el Padre quiso quebrantar a su Hijo, otras traducciones dice quiso aplastar a su Hijo en una misión difícil de soportar, difícil de llevar a cabo, pero que el Padre se compromete a ayudarle y al final le dará una recompensa. ¿Cuáles son esas recompensas que verá el Hijo? Bueno, en primer lugar, él ve que aquel pueblo por el cual él vino a hacer una obra será justificado. Él ve el fruto de su sufrimiento, viendo que ese pueblo le ha sido perdonada su pecado, su iniquidad. Y en el Salmo 16 nosotros también vemos una de las promesas que el Padre da al Hijo, pero lo voy a leer por boca del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así, os daré la misericordia fieles de David,
Por eso dice también en otro salmo, haciendo referencia al Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pablo está diciendo, David vio corrupción, o sea que no, ese salmo no estaba hablando de David. Y el versículo 37 del capítulo 13 dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, haciendo referencia a Jesús. Entre las promesas del Padre, estaba comprometiendo a resucitar a Cristo, a levantar a su Hijo, a que no viera corrupción y a llevarlo a un estado de exaltación. Ya entonces vemos los compromisos del Padre en esa difícil tarea al Hijo. De manera corta veremos los compromisos del Hijo y los compromisos del Espíritu. En los compromisos del Hijo solamente hay dos cosas que quiero que tengamos claras. En primer lugar, el Hijo aceptó el pacto voluntariamente. Y en segundo lugar, el Hijo cumplió el pacto perfectamente. El Hijo aceptó el pacto voluntariamente, y eso lo podemos leer en la carta de Filipenses, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, algo voluntario de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Entonces vemos a Cristo aceptando voluntariamente esta obra. Nosotros leímos ahorita en Juan que él dice, yo pongo mi vida y yo mismo la tomo. Fue algo voluntario, no fue que Cristo fue forzado en su contra a realizar este pacto, esta obra. Y en segundo lugar, Cristo cumplió el pacto perfectamente. Y es algo obvio, el solo hecho de que Cristo haya sido resucitado es la muestra visible de que Él cumplió el pacto de obras perfectamente. La resurrección de Cristo es el amén del Padre, es mi siervo escogido ha cumplido perfectamente la obra, la tarea que yo le he dado a hacer. Y nosotros podemos ver a este Cristo glorioso cumpliendo este pacto, también mostrándonos cómo todos esos pactos que se dieron antes que Él viniera, Él los está cumpliendo. Por ejemplo, y aquí tomo parte de Samuel Renningham, donde dice, Adán fue tentado por el diablo y falló. Cristo fue tentado por el diablo y triunfó. Noé salvó a su familia por medio del justo juicio de Dios. Jesucristo salvó a su pueblo por medio del justo juicio de Dios. Dios le prometió a Abraham un reino lleno de su pueblo. Dios le prometió a Cristo un reino universal lleno de su pueblo. Dios le dio a los israelitas un pacto de obediencia perfecta junto con un sistema de perdón y sustitución. Jesucristo guardó la ley perfectamente y murió como un sustituto por su pueblo. Dios le pactó a David un trono eterno para el hijo que cumpla el pacto perfectamente, y Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Judá, el hijo de Abraham, el hijo de Noé, el hijo de Adán, el hijo de Dios, cumplió perfectamente el pacto. Y es por esa razón que él verá linaje, que vivirá por largos días y verá el fruto de su aflicción. Es por esa razón que nosotros también somos salvos como nuestro representante. Y quizás surge la pregunta, porque ustedes en los domingos anteriores vieron que el pastor Alexander habló acerca de los materiales del pacto, no sé si recuerdan. Él habló ley y obediencia. Si es de ley, ese es un pacto de obras. Si es obediencia, es un pacto de gracia. El pacto de obra es un pacto de obra, el pacto de gracia es un pacto de gracia. El pacto de redención, ¿qué naturaleza es? Un pacto de obra, es un pacto de gracia. Pues el pacto de redención tiene las dos naturalezas. Un pacto de obras para Cristo y un pacto de gracia para aquellos a los que Él representa. Cristo en ese pacto tenía que obrar, el pueblo representado por Cristo solamente tendría que recibir las bendiciones dadas en ese pacto. ¿Ok? Ok. Y aquí podemos ver la humanidad de Cristo, y en ese contexto, como dice Renningham también, debemos entender las palabras de Jesús en la verdadera batalla que Él tuvo en Getsemaní, cuando Él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aparece algo hermoso y glorioso. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla. Aquí podemos ver la humanidad de Cristo en un estado de aflicción. En Hebreos 5 nos dice que Él suplicaba, rogaba, lloraba con lágrimas en ese momento.
En los evangelios dice que su sudor era como gotas de sangre. No, era el temor que tenía de saber que recibiría la ira santa y justa de Dios sobre él. Y nos deja ver su lado humano, el miedo a lo que iba a recibir, no a la corona ni a los latigazos, porque cualquier mártir ha sufrido eso. Él le temía la justa ira de Dios que caería sobre él. Pero el Padre cumple su compromiso, sus promesas hechas en el pacto de redención y envía un ángel para fortalecerlo. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con los compromisos del Hijo. Y por último veremos los compromisos del Espíritu, pues que son cortos, ya por causa del tiempo. Entonces, nosotros vimos que en el Antiguo Testamento dice, el Padre dice, he puesto mi Espíritu sobre mi siervo, y a Jesucristo diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, nosotros podemos ver por lo menos en tres aspectos al Espíritu Santo involucrado en la obra que el Padre le había dado al Hijo. En primer lugar, vemos al Espíritu Santo involucrado en la encarnación de Cristo. En Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos al Espíritu Santo jugando un papel importante y vital en la encarnación de Cristo. Durante su ministerio, Jesús en Mateo 12, él dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todos los milagros y las obras que hizo Cristo los hizo a través del Espíritu de Dios. Y también vemos al Espíritu Santo participando o involucrado en la sustitución de Cristo. Ya en Hebreos 9:14 nos dice claramente que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces hemos visto al Espíritu Santo en la encarnación, en el ministerio y en la sustitución de Cristo. No había nada que Jesús hubiese hecho sin la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo. El Espíritu se comprometió al Padre y al Hijo a garantizar que el Hijo también cumpliera ese pacto. Entonces nosotros vemos que el pacto de redención fue hecho en la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactaron entre sí, redimir a un pueblo para salvarlo. Y la historia de las Escrituras que nosotros vemos, la historia de la humanidad, no es más que el cumplimiento paso a paso de ese pacto de redención. Todo lo que usted ve día a día no es más que ese pacto de redención desarrollándose y cumpliéndose. Para concluir, debemos decir entonces que el pacto de redención es el primer pacto y es el más importante de los pactos divinos, que este pacto es el fundamento de los demás pactos, que este pacto ocurrió en la eternidad entre la Trinidad, donde se asignó a Cristo, quien voluntariamente ejecutaría un plan de salvación a través de su vida, muerte y resurrección, con el único fin de la alabanza y la gloria de su nombre. Por eso que nosotros podemos ver al apóstol Pedro diciendo, el cordero que había sido inmolado antes del principio de los siglos. El grave error de creer que el sacrificio de Cristo fue el plan B es algo totalmente, es una herejía, por así decirlo, pensar que el plan del plan de redención de Cristo, que el sacrificio de Cristo fue un plan B. ¿Ahora qué hago? Entonces, bueno, Padre, yo voy, muero por ellos y tú sálvalos. No. El sacrificio de Cristo, la obra de Cristo siempre ha sido el único plan que fue establecido antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros vemos estas gloriosas verdades, solamente podemos decir, como el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 3 adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio revelado, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, según
habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con qué fin? Que seamos alabanza para su gloria, alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este es el pacto de redención, este es el pacto intratrinitario, es el pacto eterno. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios. ¿Hay espacio, sí? ¿Alguna pregunta, duda o aporte? Gracias. Siervo, gracias. En ese sentido, entendiéndolos, que el orden en que aparecen, entendimos el orden en que aparecen en la Escritura, por eso se estudió primero el pacto de obras, luego el de redención y ahora se estudiará el de gracia. Entendemos claro que el pacto de redención es primero, el de obras el segundo. Pues sí pudiéramos hablar cronológicamente y luego se manifiesta el pacto de gracia. Sí sería muy bueno saber, no te alcanzará el tiempo quizá hoy, pero si estamos estudiando los pactos sí sería muy bueno saber entonces cuál es la diferencia y en dónde radican las diferencias esenciales con la otra doctrina de los pactos, ¿no? Que por ejemplo, que realmente pertinentes son los presbiterianos, porque no hay otra escuela, ¿no? Eso lo vamos a ver. La diferencia real radica como tal en el pacto de gracias. Ahí vamos a ver realmente la diferencia entre la visión o la perspectiva bautista y la de nuestros hermanos presbiterianos. Cómo nosotros diferenciamos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto como dos pactos distintos en esencia, en sustancia, y cómo ellos ven solamente un solo pacto bajo dos administraciones. Nosotros no creemos eso. Y la diferencia radica, todos estos años de diferencia radica en dos palabras, y es si en Génesis 3:15 realmente se reveló el pacto de gracia o se estableció el pacto de gracia. Nosotros creemos que el pacto de gracia se reveló en Génesis 3:15 y luego paso a paso se ha ido revelando progresivamente. Ellos piensan que el pacto de gracia se estableció en Génesis 3:15, pero eso ya lo verán cuando estudiemos el pacto de gracia. ¿Okay? El hermano Jonathan. Buenos días, hermano Libaski. Mi pregunta es acerca del punto C, que dice los compromisos del Espíritu Santo. Okay. Y quiero compartirles 6 versículos de forma rápida que están en Hechos capítulo 19, versículo 1 del 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mi pregunta más bien es como un aporte, sobre todo cuando en el versículo 2, cuando los discípulos le dicen a Pablo, le responden que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Ahora la pregunta viene es, inmediatamente cuando la persona cree en Cristo, eso ya lo sabemos, el Espíritu Santo comienza a morar en ellos. En este caso, como acabamos de leer, esos discípulos aún no habían creído en Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían escuchado la doctrina de Juan el Bautista, aún no habían escuchado la doctrina del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, en el versículo 6, cuando Pablo les terminó de hablar de Cristo y oró por ellos, inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a morar en ellos. Es decir, ese texto a veces crea cierta controversia porque algunos dicen que cuando alguien cree, el Espíritu Santo no mora inmediatamente en el creyente, sino que tiene que pasar alguna transición, etcétera, basados en lo que acabamos de leer. Pero el contexto habla de que acerca de Apolos. Apolos había predicado en Éfeso
Y esos que habían escuchado a Apolo son los mismos que Pablo estaba predicándoles acerca de Cristo. Y Apolo solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Ya cuando Pablo llegó a compartirles el Evangelio, fue cuando esos discípulos creyeron en Cristo y fueron inmediatamente bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, de pronto no sé si alguien aquí tiene esa duda de que cuando la persona cree, inmediatamente el Espíritu Santo mora en el creyente. No, sí, con respecto a eso, nosotros podemos ver las grandes promesas del nuevo pacto en Jeremías 31, Jeremías 32 y Ezequiel 36. Y nosotros sabemos que es imposible para el hombre natural creer en Dios a menos que el Espíritu Santo haga una obra regenerando el corazón. Y entre esas promesas, cuando el corazón sea regenerado, sea circuncidado nuestro corazón, ese corazón de piedra sea cambiado, el Señor dice, y pondré mi espíritu en su corazón para que me amen, para que cumplan mis mandamientos y no se aparten de mí. ¿Ok? Entonces, inmediatamente, cuando nosotros creemos en Cristo, ya eso implica que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestras vidas y que el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Bendito y amado Dios, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque en el día de hoy nos hemos dado cuenta, oh Dios, cuán soberano y majestuoso